Listo, listo, ya nos encontramos transmitiendo en vivo aquí en su programa La Hora PAF. Y pues bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Me presento en nombre de un servidor, Joan Valtierra. Y pues vaya, el día de hoy vamos a transmitir a través de este esquema, de este formato de la transmisión en vivo de Facebook. Vamos a estar hablando de un tema relevante, un tema que ya, pues bueno, ya estaba la imperiosa necesidad de hacer una actualización. Y bueno, como ya lo habíamos anunciado, ahorita de manera excepcional, pues decidimos hacer la transmisión el día de hoy por cuestiones que nos impidieron hacerlo entre semana. Pero pues bueno, el día de hoy ya estamos aquí haciendo la transmisión de su programa La Hora PAF, ¿vale? Entonces, como lo comentaba hace un momento, vamos a hablar de lo que es el subsidio para el empleo. Vamos a hablar de esta adecuación que se hace a este beneficio fiscal que tienen los trabajadores que tengan cierto importe, cierto nivel de ingresos en sus ingresos mensuales por la prestación de un servicio personal subordinado. Entonces, ¿a qué nos referimos? En este caso es este beneficio fiscal que se viene dando ya desde hace muchos ejercicios, el otorgarles el subsidio para el empleo a los trabajadores. Y bueno, en razón de que el salario mínimo en los últimos ejercicios fiscales ha venido incrementando en aproximadamente un 20% cada ejercicio, pues ya la tabla de subsidio como originalmente la conocíamos, aquella tabla de subsidio contenida en el artículo 10º del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, ley federal de derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2013, ya no le resultaba suficiente al importe del salario mínimo para alcanzar a mitigar la carga impositiva de los trabajadores, puesto que la actual tabla de subsidio, o bueno, ya no es la actual, sino la que regía en su momento, la tabla de subsidio para el empleo, únicamente les otorgaba este subsidio a aquellas personas, a aquellos trabajadores que obtuvieran hasta antes del 1 de mayo de este año, a aquellos trabajadores que tuvieran un ingreso mensual de hasta 7,382 pesos, era quienes tenían derecho a gozar de este subsidio para el empleo. Esto hasta antes del 1 de mayo del 2024. Y vaya, en razón, como lo comenté hace un momento, de que la tabla de subsidio, bueno, ya no le era suficiente en razón de este incremento gradual que ha tenido el salario mínimo vigente, el salario mínimo general, de aproximadamente un 20% cada año durante los últimos 5 o 6 años, ha resultado insuficiente la tabla original del subsidio que venía prevista en este artículo 10º de ese decreto, que se reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones, renta, IVA, IEPS, la tabla de subsidio que ya conocíamos originalmente. Reitero que únicamente otorgaba ese subsidio para el empleo a trabajadores que ganaran o tuvieran ingresos de hasta 7,382 pesos con 33 centavos. Entonces, ¿qué sucede? En razón de este incremento de los salarios mínimos, ha venido resultando insuficiente el poder aplicar este subsidio, pues recordemos que en términos del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, se establece que aquellos trabajadores del salario mínimo no serán objetos de retención del impuesto. Eso no significa, ojo, atención, que estuvieran relevados o que estuvieran exentos de pagar el impuesto. Simplemente establecía eliminar o eximir a los empleadores, a los retenedores de aquellos trabajadores que tuvieran hasta un salario mínimo de efectuarles la retención, pero no los eximía de estar relevados, de estar exentos. Es más, no venía el salario mínimo como un ingreso exento en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta.
Pero lo que sí venía es que los empleadores no iban a efectuar retenciones sobre pagos de salarios mínimos. Y aquí venía, yo creo, una antinomia, venía una contraposición, porque si por un lado no está exento, no está relevado, y por otro lado no me obligas a retenerle, entonces ¿en qué momento o cuándo se va a pagar el impuesto? ¿En la declaración del ejercicio? Pues así debiera ser, porque es un impuesto que se calcula por ejercicios fiscales, pero pues le resultaría en su caso este impuesto a cargo al trabajador, que por ahí había muchas aristas, muchos puntos de vista que se contraponían. Oye, pero pues si no le corresponde, no le retienen, es obligación del empleador, es el responsable solidario, pero qué tal que le pagan un peso más o que le pagan alguna otra prestación, pues ya no hay salario mínimo. Entonces algunos retenían, otros no retenían. ¿Y qué pasó con toda esta problemática? Vaya, la función del salario mínimo, como su nombre lo indica, es un salario que por lo menos debe de cubrir las necesidades básicas de una familia, que sabemos que con el importe, aunque ha sufrido este incremento gradual, no alcanzaría realmente a cubrir todas las necesidades básicas de un núcleo familiar. Pero lo que sí se tenía la imperiosa necesidad, pues, de hacer esta adecuación a la aplicación del subsidio para el empleo. Y yo creo que también habría que hacer adecuación a algunos otros estímulos, algunos otros beneficios fiscales, puesto que la inflación y los incrementos en los salarios y los incrementos en el consumo, la inflación de vida, también debería, yo creo, para ahí el Ejecutivo a hacer algunas otras adecuaciones. Ahorita nos vamos a enfocar en lo del subsidio para el empleo, en este decreto que se publicó el 1 de mayo del 2024. Nos vamos a enfocar en Pero, pues yo creo, por poner algún ejemplo, también debieran actualizar el estímulo fiscal de pagos de servicios educativos, el cual se publicó desde el 2011 y no ha sufrido ninguna actualización en cuanto a los importes. Recuerden que vienen los grados académicos, los grados escolares, y vienen unos topes, vienen unos límites para poder deducir este estímulo fiscal por pago de servicios educativos. No se ha hecho ninguna actualización, ahí lo pongo sobre la mesa, ahí lo comento, para que en su caso, si esto llega a escucharse, y seguramente ya habrá habido algunas manifestaciones de la sociedad civil, de poder aplicar algún beneficio mayor en el pago o en ese estímulo fiscal de pago de servicios educativos. Digo, eso abriendo o haciendo un pequeño paréntesis. Ahora bien, regresándome a nuestro tema, lo que nos compete, el subsidio para el empleo. Subsidio para el empleo, decreto, estímulo fiscal que da a conocer el Ejecutivo en el ejercicio de sus facultades, en el ejercicio de sus atribuciones en materia fiscal. Nos tendríamos que remitir para tales efectos al artículo 39. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación señala las facultades, las atribuciones del Ejecutivo en materia fiscal, y señala que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, menciona una serie de atribuciones, y si nos remitimos a la fracción tercera es conceder subsidios o estímulos fiscales. Conceder subsidios o estímulos fiscales. Y en razón de ello, en razón de esto que comento, ¿verdad? De estos precedentes de que existe este subsidio para el empleo que ha resultado insuficiente para poder mitigar la carga impositiva de aquellos trabajadores que perciben un salario bajo o un salario mínimo, el cual ya es objeto de retención en razón de las tarifas, o por lo menos en el cálculo resulta impuesto a retener. Y ya mencionaba previamente que el 96 señala que no hay que efectuar retención y demás, y que había muchas contraposiciones, había toda una serie de confusiones en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El 1 de mayo del 2024 se publica el decreto por el que se otorga el subsidio para el empleo, ¿no? Y ahí en los considerandos que tiene a bien el Ejecutivo a tomar, valga la redundancia, en consideración las circunstancias que dan lugar, que dan pie a que el Ejecutivo justifique el por qué da a conocer este estímulo, el por qué hace esta adecuación, este ajuste en el importe del subsidio para el empleo para los trabajadores, para aquellas personas que prestan un servicio personal subordinado. Y señala que el subsidio para el empleo, pues vaya, es un beneficio fiscal con la intención de apoyar a los trabajadores con una baja remuneración de ingresos, para reducir el impacto en el impuesto sobre la renta, es decir, en su carga impositiva y en su economía. Este subsidio actualmente, o en la actualidad, o hasta antes del 1 de mayo del 2024, se encontraba regulado, como lo mencioné hace unos momentos, en el artículo 10 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en renta, IVA, IEPS, código y demás. Este subsidio que venía en una tabla, recuerden, esa tabla de subsidio en la cual se señalaba que de ingresos desde 1 centavo y hasta 7,000
382 pesos, tenían derecho a un subsidio mensual que iba desde los 407 pesos hasta los 217 pesos con 61 centavos. Y que en su caso, si el trabajador todavía tenía una diferencia a su favor, en el caso del subsidio se le entregaba en efectivo. Pero ha resultado insuficiente y a partir del 2023, empezó a resultar impuesto a cargo con el salario mínimo. El salario mínimo diario, por ejemplo, voy a hacer unas menciones, aquí unos antecedentes. El salario mínimo mensual, por ejemplo, en el año 2021, el salario mínimo, estoy hablando del salario mínimo general, no de los ni región fronteriza ni los profesionales. El salario mínimo general vigente en el 2021 diario era de 141 pesos con 70 centavos, lo cual se traducía a un salario mínimo mensual de 4,307 pesos. Si el salario mínimo era de esa cantidad, ¿verdad? Y se determinaba el impuesto, pues no resultaba, aún tenía derecho a subsidio para el empleo del trabajador. Es más, le resultaba todavía en el subsidio una diferencia a su favor. El salario mínimo en 2022 era de 172 pesos con 87 centavos y mensualmente en 2022 era un salario mínimo de 5,255 pesos. Como les decía, la tabla de subsidio era hasta los 7,382 pesos. Pero en 2023, en razón de este incremento gradual que ha tenido el salario mínimo en los últimos años de la actual administración, en 2023, todavía en el 2022 no resultaba impuesto a cargo. Todavía resultaba una diferencia a entregarle a favor al trabajador. Pero en 2023 el salario mínimo diario era de 207 pesos con 44 centavos. 207 pesos con 44 centavos, traducido mensual a 6,306 pesos con 18 centavos. ¿Qué pasaba con esos 3,603 pesos con 18 centavos? Resultaba que el subsidio para el empleo, resultaba un impuesto de 370 pesos. Y contra 370 pesos el subsidio máximo era de 217 pesos. Por tanto, ya resultaba una diferencia de impuestos sobre la renta retener. Ahorita no tengo aquí la pantalla, pero les comento. A partir del 2023 empezó esta problemática, en donde el salario mínimo mensual era de 6,306 pesos y el impuesto que se calculaba era de 307 pesos aplicando la tarifa del impuesto sobre la renta mensual. 307 contra 253 pesos de subsidio, porque todavía alcanzaba subsidio, pero ya no alcanzaba diferencia a favor. Resultaba un impuesto a retener de 116 pesos. ¿Qué pasaba aquí? Algunos retenían, otros no retenían. E incluso los mismos sistemas de nómina decían, ¿quieres retener o no vas a retener? No se metían en complicaciones en el cálculo, salía impuesto a cargo. Entonces, ¿qué pasaba con este incremento gradual en el salario mínimo, verdad? Y que, obviamente se viene generando esta inflación y que la justificación del Ejecutivo es tener una competitividad en la moneda y en el crecimiento y demás. Independientemente de eso, pues habría que hacer una adecuación al subsidio para el empleo. Y es ahora el 1 de mayo. Les hablaba del 2023. Y en el 2024 el salario mínimo diario incrementó a 248 pesos con 93 centavos. 248 pesos con 93 centavos diarios, que mensualmente equivale a 7,567 pesos. 7,567 pesos, si lo elevamos al mes, ahí ya no alcanzaba siquiera subsidio para el empleo el trabajador, porque la tabla de subsidio, la que venía contenida en el artículo 10 del ya citado decreto, era hasta 7,382 pesos. Y si ahorita nosotros vemos el ingreso o el salario mínimo elevado al mes, es de 7,567 pesos. 7,567 pesos, salario mínimo, ¿verdad? Ese es el salario mínimo elevado al mes. Ya no alcanzaba subsidio para el empleo. Entonces el Ejecutivo pues se tiene que ver en la necesidad de aplicar su facultad, su atribución reglada, normada en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en razón de hacer una actualización al subsidio para el empleo y dejar de lado la aplicación o la tabla de subsidio que conocíamos y que regía hasta antes del 1 de mayo del 2024. Entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que otorga el subsidio para el empleo, el cual tiene como finalidad
que los trabajadores que perciban un ingreso, pues vaya, un ingreso bajo, pues no se vean tan castigados en el pago del impuesto, ¿no? Y que este subsidio para el empleo va a cambiar radicalmente su tratamiento. Y que anteriormente, como les decía, quedó superada el subsidio para el empleo con el salario mínimo. Si lo contrastamos, lo comparamos, el salario mínimo es, les decía, mensualmente de 7,567 pesos. Y el subsidio para el empleo era de hasta 7,382 pesos. Se pasaba ya por más de 200 pesos. Ya no tenías derecho al subsidio. Y si veíamos la ley del impuesto sobre la renta, dices, bueno, pues es que le retengo o no retengo. No está relevado, no está exento. Ojo, no está exento el salario mínimo. Remítanse al artículo 93. Aquellas disposiciones que establezcan. Fíjense, voy a recular un poco y me voy a remitir al artículo, no recuerdo, creo que es el 5º del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece que aquellas disposiciones que establezcan cargas a los particulares, las que establezcan excepciones a las mismas, así como las que fijen infracciones y sanciones a las disposiciones fiscales son de aplicación estricta. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el propósito de este comentario? Que estamos hablando, si es que por ahí me han referido que es exento, no es exento. Las disposiciones que establezcan cargos a los particulares y las que establezcan excepciones a las mismas, excepciones, entiéndase, que es aquella, hablando de cargas impositivas, aquella supuesto en el cual va a estar relevado o no se va a gravar el impuesto, que va a estar eximido. Se tiene que aplicar de manera literal, gramatical, se tiene que dar una interpretación estricta a esas disposiciones que señala el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, en el 93 no viene el salario mínimo como exento, exceptuado. Lo que sí viene es que en el 96 se les releva o se les exime a los empleadores de retener el impuesto a aquellos trabajadores que perciban un salario mínimo. Entonces aquí ya venía una contraposición, ya venía una serie de confusiones, lo que les comentaba hace unos momentos, si retengo, no retengo, o qué hago, no vaya a ser yo como retenedor, soy responsable, solidario en términos del 26 del código, retengo, no retengo. Ahí venía. Entonces dice el Ejecutivo, bueno, independientemente de eso, de la carga patronal, hay que hacer una adecuación en proporción o de manera en simetría al incremento que haya recibido o ha sufrido el salario mínimo. Por tanto, se publica el 1 de mayo de este año que es conveniente modificar el procedimiento para el cálculo del subsidio para el empleo para sustituir la tabla actual de los montos variables del subsidio, porque sí, ahorita hay diversos, dependiendo de tal monto a tal monto, tanto de subsidio, de tal monto a tal monto, tanto de subsidio, tal monto a tal monto, tanto, y hasta tal monto ya no te toca. Entonces, ahí en las consideraciones que tiene el Ejecutivo en este decreto es que es conveniente modificar el procedimiento para el cálculo del subsidio para el empleo para sustituir la tabla actual por una cuota mensual. Ya es una cuota mensual fija para los trabajadores que perciban, ojo, atención, aquí así, y bueno, Joan, entonces ahora, ¿quiénes tienen derecho? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el importe? Ahí va el comentario. Señala que el subsidio para el empleo ahora va a equivale, a una cuota mensual que es del 11.82% del valor mensual de la unidad de medida y actualización, de la UMA. Tenemos en consideración que la UMA, la unidad de medida de actualización, es un parámetro para asignar obligaciones, sanciones y demás. Entonces, ¿a cuánto equivale el subsidio para el empleo a partir del 1 de mayo del 2024? Llevan al 11.82% de la UMA mensual. ¿Cómo que de la UMA mensual? Sí, la UMA, hay que ver a cuánto equivale diariamente y también viene la UMA mensual. La UMA en 2024 equivale a 108 pesos con 57 centavos. Si la subimos o la elevamos al mes, equivale a 3,300 pesos. 3,300 pesos por 11.82% nos da un subsidio para el empleo de 390 pesos con 12 centavos. En resumidas cuentas, el subsidio para el empleo para el ejercicio fiscal 2024 es uniforme, puesto que es el 11.82% de la UMA mensual. Ya les decía que la UMA mensual es de 3,300 pesos con 50 centavos. Y si tú aplicas el 11.82% a esa UMA mensual, te da una cantidad de 390 pesos con 12 centavos. ¿Esto qué significa, Joan? Significa que el subsidio para el empleo mensual
es equivalente a 390 pesos con 12 centavos. ¿Les toca a todos ya? No les toca a todos. Estamos hablando que parte de la justificación para aplicar este estímulo, este subsidio, es para beneficiar o para proteger el ingreso de los trabajadores con bajos ingresos. Y este subsidio se otorga de manera uniforme a todos los trabajadores cuyo salario mensual, solamente por la parte grabada, cuyo salario mensual no exceda de 9,081 pesos. Es decir, todos aquellos trabajadores que no ganen más de 9,081 pesos mensuales van a tener derecho a este subsidio. ¿Y cómo se aplica, Joan? Se determina el impuesto, se aplica la tarifa. Oye, que gano 8,000 pesos. Pues hay que ver cuánto es de 8,000 pesos mensuales. Ganas 8,000, es más del salario mínimo. Ok. Son 8,000 pesos. Tu impuesto es de 553 pesos. ¿Te toca subsidio? Sí, te toca subsidio. ¿Cuánto te toca? 390 pesos. Ok. Entonces mi patrón no me va a retener los 553 pesos porque gano 8,000. No te va a retener 553, te va a subsidiar, de esos 553 te va a subsidiar 390 pesos y únicamente te va a retener 163 pesos. Oye, Iván, fíjate, yo gano 8,500 pesos al mes. Ok, se determina el impuesto y al impuesto que se determine, que son aproximadamente 600 pesos, te aplican el subsidio de 390 pesos. Muy bien. Oye, Iván, yo gano 10,000 pesos al mes. 10,000 pesos al mes. Ok, pues tu impuesto es de 770 pesos. ¿Te toca subsidio? Ya no te toca subsidio. Impuesto, dos reglas. Que el trabajador gane hasta o no tenga un ingreso límite de hasta 9,081 pesos. 9,081 pesos mensuales y le va a corresponder la UMA, ¿verdad? Habrá que esperar cómo se va actualizando posteriormente. La UMA se actualiza año con año, ¿verdad? Habrá que ver si también el incremento del ingreso mensual se actualiza, debiera ser el año con año, para ver cómo va funcionando en los años subsecuentes. Pero ahorita les comento, 11,82% de la UMA mensual es el subsidio para el empleo, que en este caso, en este año, equivale a 390 pesos, y únicamente para trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos. Y aquí hay una regla que diferencia el tratamiento que traía hasta el 2023 o hasta antes del 1 de mayo del 2024. Antes, cuando el subsidio para el empleo era mayor al impuesto, esa diferencia se le entregaba en efectivo al trabajador. Ahora no es así. Ahora, si el subsidio para el empleo es mayor al impuesto sobre la renta que le determina al trabajador, a lo mejor esto en razón de que el trabajador solamente estuvo un número de días o la mitad del mes, y el subsidio es mayor al impuesto sobre la renta que se determine, no se va a entregar diferencia. El subsidio únicamente se va a aplicar hasta por el importe a cargo del trabajador. Oye, pero el impuesto es de 200 y el subsidio es de 390, solamente le aplicas el subsidio hasta por 200. Y el otro, nada más. O sea, digamos que es un límite de acreditamiento, es un límite de subsidio, es un límite de beneficio. ¿No se le da la diferencia en efectivo? No, porque aquí es, digamos, uniforme, es uniforme el subsidio para el empleo para todos los trabajadores. Reitero, habrá que analizarlo y detallarlo un poco más. Ahorita simplemente hablo de algunas generalidades, aunque sí también entré un poquito en algunas particularidades, pero en resumidas cuentas, es el 11,82% de la UMA mensual, que para el 2024 equivale a 390 pesos. Ese es el subsidio para el empleo en 2024, después del 1 de mayo de 2024, y únicamente para trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos mensuales. Y ahí está en el artículo segundo. Son 3 artículos de este decreto. Son 5 artículos, ¿verdad? Hasta el artículo 5, y entró en vigor el 1 de mayo del 2024. Y en los transitorios también señala que se deroga el artículo 1.12 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Es decir, deroga el tratamiento anterior del subsidio para el empleo. ¿Ok? Entonces, ahí está el comentario. Ahorita van a decir, oye, ya nos resulta menor impuesto a retener. Sí, porque se está subsidiando. Se está subsidiando este subsidio, este impuesto ya no se va a ir a la hacienda pública. Ahí va a haber un
pues bueno, ya no van a entrar esas cantidades o esos impuestos que se estaban causando. Ahora está subsidiado para aquellos trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos y el subsidio mensual equivale a 390 pesos mensuales, ¿no? Y digo, en grosso modo es eso, pudiéramos detallar. Seguramente estaremos haciendo algún taller, algún artículo que ilustre, que dé a conocer a lo mejor de manera mucho más gráfica cuál es el tratamiento, porque sí resulta pues de interés general, de aplicación prácticamente en el día a día, ¿verdad? Con los empleadores, con los patrones, es importante tomarlo en consideración. Y reitero, el día de hoy de manera excepcional, lo hicimos en viernes por algunas cuestiones, pero ya estamos aquí terminando de transmitir su programa La Hora PAF, ¿no? Y bueno, como siempre, agradeciéndoles a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos, de hacer comentarios y demás. Les reitero el nombre de un servidor, Joan Valtierra, y ahí está abierta la invitación como siempre aquí. No buscamos que sea acartonado el programa, buscamos que haya una interacción. A lo mejor ahorita los agarramos un poquito en curva, no había como tal una programación para el día viernes, pero aún así se fueron incorporando, se fueron conectando. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Y pues reitero el nombre de un servidor, Joan Valtierra. Estamos a sus órdenes en Revista PAF Oficial. Aquí les agradezco mucho a la casa editorial Casa Creaciones por el exhorto, por la invitación, por hacerme partícipe igual del programa. Y pues nada, más nada. Les agradezco mucho. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Adelante, está abierto el chat. Aquí en Facebook veo que hay algunas personas, e incluso algún saludo, algo, lo que sea. Yo estoy aquí viendo el chat en vivo, el chat de Facebook, y si hay algún comentario o incluso algún tema, algo que les gustaría que abordáramos en el programa, pues yo los estoy aquí leyendo por si tiene algún comentario, lo que sea, vaya, todo es válido. Y pues bueno, aquí andamos. Les agradecemos infinitamente, veo ahí a las personas que se incorporaron. Les mando un afectuoso saludo. Y si no hay más nada, pues nos estamos viendo en ocasiones posteriores. ¿Ok? Pues les mando un afectuoso saludo. Nos vemos hasta la próxima.